Para mí es un gusto estar nuevamente en estos espacios que nos ha permitido acercarnos de una manera muy efectiva a nuestros y a los interesados que están o a las personas que están atentos a lo que está pasando en esta Ronda Colombia 2021. En la tarde de hoy vamos a hablar de la tabla del artículo 33. Vamos a desarrollar un taller en el cual esperamos poder transmitir todo el ejercicio que se hizo al interior de la agencia para poder llegar a esta tabla, a este artículo 33 que se publicó para comentarios y observaciones en días pasados. Para el día de hoy me acompaña un equipo de la Vicepresidencia Técnica. Tenemos a Arles, a Daniel y a José Miguel, quienes han trabajado muy juiciosamente en todo este ejercicio, y con ellos es que vamos a construir y vamos a presentarles hoy cómo se hizo. Les quiero contar que, como siempre se hace, esta presentación va a ser publicada en la página web de la agencia, tanto en español como en inglés. Y si creemos que hay algún tipo de nicho que amerite hacer algún tipo de explicación como la que vamos a hacer hoy o el taller que vamos a hacer hoy en inglés, estaremos atentos a sus requerimientos y de esa manera también procederemos a organizar un espacio adicional para hacerlo en inglés. El día de hoy los invitamos a que pues participen, que nos pregunten, que nos cuestionen todo este trabajo, porque la idea es seguir perfeccionándolo y atender las observaciones y de esta manera tener el mejor artículo 33, tabla del artículo 33, que es algo en que la agencia venía trabajando hace mucho tiempo y que creemos que la Ronda Colombia 2021 era el escenario para sacarla adelante. En ese sentido, le voy a dar la palabra a José Miguel o a Arlex para que inicien la explicación, y como les cuento, estaremos atentos a sus preguntas una vez terminen. Las vamos a atender en el orden en el que vayan levantando la mano, y de esa manera vamos construyendo este espacio juntos. Buenas tardes y bienvenidos a todos. Arlex o José Miguel, les doy la palabra. Bueno, gracias, doctora María Jimena. Aquí estamos en el equipo de la Vicepresidencia Técnica acompañándolos esta tarde. Los invitamos a que si tienen alguna duda, sugerencia sobre nuestro ejercicio, nos lo hagan llegar. Si no es esta tarde, por escrito, al final del proceso tendrán el correo, la dirección del correo respectivo. Tenemos la versión en inglés de esta presentación, que también la doctora María Jimena les contará en qué momento estará disponible. Y bueno, muy atentos a sus comentarios y sugerencias. Sabemos que va a ser un poquito difícil tener a todos muy contentos dependiendo de los intereses de cada cual, pero esperamos tener algo muy en el medio que sea de beneficio y de gusto y de provecho para todas la industria en Colombia y en el exterior. Entonces les voy a presentar el equipo que nos acompaña hoy. Arles Gutiérrez, nuestro geólogo con más de 14 años de experiencia en la industria, y Daniel Jiménez, nuestro geofísico, con 4 años de experiencia en la industria, y con ellos vamos a caminar en cierta forma la presentación preparada por ellos, y estaré muy atento a sus comentarios. Arles. Buenas tardes a todos. Voy a iniciar la presentación. Entonces, buenas tardes. Voy a iniciar con un resumen sobre todo el trabajo que se hizo. Entonces, pues, se trató de hacer una modificación a la tabla 33, pues, dado que la tabla que está en el momento, pues, no está reflejando muy bien la información de la sísmica y los pozos entre cada una de las cuencas. Entonces, ese ejercicio se realizó nuevamente. Se utilizó para la generación de este ejercicio, se utilizó una base de datos que fue compilada directamente dentro de la agencia con 60 pozos que fueron adquiridos desde el 2017 hasta el 2020. Para generar uno de los inputs de la información que se empezó a trabajar acá, se hizo un muestreo de 577 puntos de la agrupación de pozos en todo el país, que ya voy a explicar esa parte. Se calculó a partir de este mapa de una de profundidades, se hizo el cálculo de costos a partir de una relación del gráfico de la información de la base de datos de los pozos de los últimos 3 años. Se calculó con relación a la tabla de costos el cálculo de puntajes a partir de los mapas de profundidades. Y se compiló todo esto estadísticamente para generar una tabla de puntajes exploratorios, y esa sería nuestra nueva propuesta. Y también se hizo una actualización a la sección de adquisición 2D y 3D.
Entonces, por inicio, pues esto sería la tabla que está en estos momentos vigente, que sea la tabla 2 del artículo 33 del acuerdo 02 del 2017, donde tenemos una parte de puntaje por pozos, que tiene una tabla para pozos exploratorios, estratigráficos exploratorios y de desarrollo. Tenemos también valores para piston core, puntos por kilómetro para sísmica y procesamiento y adquisición geofísica, y también para sísmica 3D. Y esta parte de abajo es la tabla de relación de costos según la Agencia Estadounidense de Energía. Entonces la metodología inició con una recopilación de información. Entonces teníamos 60 pozos que fueron pues extraídos de numerosos informes, y con eso se hizo, pues se extrajo la información de profundidad, la fecha de inicio, fecha de terminación y los costos. A partir de esta tabla se generaron algunos gráficos. Entonces se hizo a partir de la profundidad total de los pozos, se hizo un gráfico de profundidad versus costo, y se generaron unas funciones que son las que vamos a empezar a aplicar con los otros mapas. Se generaron mapas de puntajes a partir del muestreo que se hizo de los pozos, de los mapas de puntos para profundidades. El análisis estadístico se hizo ya con la generación del mapa en profundidad. Se extrajeron unos puntos de muestreo, y a partir de eso, según la cuenca en que estaba, se hizo una recopilación de estadística de máximos, mínimos, medias y desviaciones estándar para cada una de las cuencas. Y se generaron modelos para cada cuenca. Y luego de eso se hizo una comparación de las dos tablas, de la nueva que estamos generando en estos momentos y de la tabla del acuerdo del 2017. Y a partir de eso se hizo una comprobación de nuestro producto con respecto a los pozos, a pozos reales. Entonces voy a iniciar con la base de datos. Acá tengo una sección, acá a la izquierda tengo la de costos totales, que son sacados de la base de datos de 60 pozos, y aquí está el de profundidades totales. El tamaño de la esfera está referido a qué tan grande es el costo, y lo mismo acá para la profundidad. Qué tan grande es el costo estaría en la esfera más grande, y una profundidad más pequeña, una esfera más pequeña. Entonces esta sería la localización. Entonces tenemos pozos acá en la franja del Valle Inferior, tenemos acá en Valle Medio, algunos en Valle Superior, en Putumayo, y la mayoría estarían acá en la cuenca de los Llanos Orientales. A partir de esto se hizo una extracción para profundidades. ¿Qué se hizo? Se tomó el shape de pozos de la EPIS, que está publicado en la página del Servicio Geológico, y se agruparon los pozos según su ubicación. Entonces, según su ubicación, es que hay campos que tienen muchísimos pozos. Para que no nos afectara la interpolación, se agruparon en un solo punto. Y los bloques que no tienen campos, también un solo punto en cada bloque. Entonces tendríamos 577 puntos que estarían involucrados, todos los campos y todos los bloques de AMPI que están en estos momentos, que están referidos dentro de el shape de la EPIS. Seguido de eso se hizo una revisión de estadística, y tendríamos que se lograron captar 577 muestras con unas profundidades mínimas de 914 pies, un máximo de 19.387 pies y una media de 7.011 pies. Esa media se equivaldría a la media que estaría para todo el país. O sea, eso tendríamos que en el país tenemos 7.000 como una profundidad media. Y esta sería la gráfica de distribución. Entonces tenemos que
la mayor cantidad de pozos estarían casi llegando a los 8.000 pies. Y ya empezamos, después de los 10.000, empieza a disminuir la cantidad de pozos. ¿Qué se hicieron con estos 577 puntos? Se hizo una interpolación del tipo de distancia inversa ponderada con un tamaño de celda de 5 kilómetros y se hizo este mapa, que esto involucra todos los pozos del país y podemos mirar en colores cálidos las zonas de menos profundidad y las zonas azules de mayor profundidad. Y aquí tenemos una tabla estadística con la cuenca, el tipo de cuenca, la profundidad mínima, la profundidad máxima, la profundidad media y la desviación estándar para cada una de las cuencas. Entonces, para Colombia, lo que le estaba diciendo en la slide anterior, tenemos una media de 7.000 pies y una máxima de 19.000 y una mínima de 914, que son algunos pozos estratigráficos. Ahora partimos con los datos extraídos de la base de datos de 60 pozos. ¿Qué pasó con estos pozos? Habían varios pozos que tenían side tracks, habían pozos horizontales, y estos fueron retirados de nuestro análisis porque nos estarían dando profundidades mayores, y eventualmente hay unos pozos que también unos excesos de tiempo también fueron retirados, y a partir de eso se hizo una gráfica costo versus profundidad y se hizo una interpolación. Para este caso, se hizo una interpolación polinomial de grado 2 porque era la que mejor estaba agrupando la mayor cantidad de datos. Con esta función se hizo el cálculo de la mapa de costos. A partir del mapa de profundidades y la función anterior se calculó este mapa de costos, donde tendríamos unas zonas que estarían entre los 200.000 y 700.000 en colores, de 200.000 y 1.000.000 en colores amarillos, según lo pueden ver acá en la gráfica, ya colores naranjas y rojos que estarían hasta los 2 millones, y ya morados, magenta, y tendríamos entre 3 y 4, y ya morados, en tonalidades de morados, estarían ya pasando de 4 a 14, que estaría en la zona de mayores costos, acá en esta zona, en la zona de Piedemonte Llanero. Hay una cosa acá que tenemos que tener en cuenta. La zona de offshore, tanto Pacífica como Caribe, no cumplen esta gráfica de costos porque su logística es muy diferente a la de onshore. Entonces, para eso tenemos una sección dentro de esta presentación. Entonces, ahora pasamos a la parte de puntuaciones. Entonces, tenemos que para el grupo de los 60 pozos, tenemos que hay promedios de valor de puntaje. Entonces, hicimos el cálculo para hacerla. Esto se hizo para el cálculo de puntajes con respecto al mapa de profundidad. Entonces, tenemos que hay varios colorcitos que representarían de qué año es cada uno de los pozos, y a esos pozos, como lo muestro en esta tabla. Entonces, parte de estos pozos van a tener una puntuación diferente según su fecha de perforación, porque hay zonas, hay fechas, hay semestres en este periodo que tuvieron valores muy bajos, como 7.993 en el primer semestre del 2020, y así mismo hay periodos con unos costos muy altos que serían 9.900 puntos, que sería el primer semestre del 2018. Se le aplicó a todos los valores de costos esta relación para sacarlos en puntaje, y se hizo el ploteo de puntos sobre profundidades y se sacó esta función. Esta función fue aplicada al mapa de profundidades y tendríamos un mapa de puntuaciones que sería este. Que entonces tendríamos los menores puntuaciones en colores azules, y en colores cálidos rojos y naranjas tendríamos las mayores puntuaciones. Con esta distribución tendríamos que el puntaje máximo tendríamos puntaje de 1.000 puntos. Y aquí tendremos las estadísticas. Entonces, para la estadística de Colombia, tendríamos un mínimo de 49 puntos,
un máximo de 999 puntos y una media de 364 y una desviación de 168. Entonces, a partir de esto, bueno, haciendo un paréntesis, voy a mostrar acá el caso de offshore. El caso de offshore se tomaron dos pozos como los ejemplos para mostrar. El primero se llama Calasu 1, que tiene una profundidad de 26.124 pies y tiene una tabla de agua de 7.300 pies. Y tenemos Mapalé, que tuvo una profundidad máxima de 12.200 pies y una tabla de agua de 131 pies. Vimos que la relación del puntaje con respecto a la profundidad tenía una relación de 2:1, entonces se hizo la relación de que para los pozos offshore la puntuación se daba por la mitad de la profundidad media más la desviación estándar. Esta desviación estándar nos ayuda a cobijar aún más pozos de los que estamos mostrando en las gráficas de histogramas que muestran la parte media con pues un grado de cantidad de pozos, aumentando un poco más esa sumatoria. A sumarle las versiones estándar ya tenemos un aproximado de un 68% de los pozos. Entonces, ¿qué hicimos acá? Para los pozos de offshore de menos de 200 metros de tabla de agua, utilizamos la profundidad media de las estadísticas que sacamos de la parte de offshore, tanto Pacífica como Caribe, que las estadísticas estarían entre 1.100 pies y 22.000 pies. Entonces, la media la tenemos en 10.000. Lo que usamos fue sumarle la desviación, que fueron 4.400, y lo dividimos por 2. Así ya tendríamos el valor para los pozos de offshore de menos de 200 pies de profundidad de agua. Para los para los pozos de mayor de 200 metros de profundidad de tabla de agua, utilizamos la profundidad máxima más la desviación estándar sobre 2. Con eso, el modelo que nos está dando aquí sería que para el valor del punto para pozos de offshore de menos de 200 metros tendríamos 7.237 puntos, y para los pozos de offshore de mayor de 200 metros tendríamos un puntaje de 13.515. Ahora voy a volver otra vez al modelo. Entonces, para este modelo lo que empezamos a mirar es que casi la mayoría de pozos están metidos en la parte de la media. Entonces, lo que hicimos fue sumarle la desviación estándar a todos los pozos por cuenca. ¿Esto qué nos hace? Que la mayoría de pozos que hay en las cuencas se aumente la mayor cantidad de pozos que estemos cobijando con este puntaje. Yo sé que hay unos pozos que tienen unas profundidades muy superiores, pero entonces está graficando más del 70, casi el 80, más del 70% de los pozos dentro de una cuenca. Hay cuencas que, por ejemplo, tienen unas variaciones muy altas, por ejemplo, los llanos orientales, que pueden llegar desde 2.000 pies hasta los 20.000 pies. Ese sería el caso más extremo. Entonces estaría cobijando más de los 7.000, más de los pozos que tengan más de 8.000 o 9.000 pies. No, porque los pozos que tienen una profundidad muy superior tienen una poca cantidad de pozos hechos en la cuenca. Entonces, además de esto, se vio que también hay una relación para la tabla, que sería que los pozos estratigráficos cuestan la tabla estaría dedicada solo a los pozos exploratorios. Para hacer los cálculos de pozos estratigráficos, encontramos que la relación con respecto al acuerdo 2 era de 1.15 por el pozo exploratorio. Eso sería el costo de un pozo estratigráfico, y para el pozo de desarrollo sería el 0.41 por el pozo exploratorio. Con esto encontramos que la diferencia estaría bastante marcada. Acá empezamos a ver que hay zonas, por ejemplo, que el acuerdo 2 están bastante bien cercanas a lo que estamos generando ahorita, pero otras zonas están demasiado desfasadas por muchísimo, por veces, y eso fue lo que tratamos de corregir.
Entonces, pues en esta tabla estamos resumiendo esto. Esto va a quedar creo que va a quedar en la página web. Entonces, con esto se hizo la comparativa. Entonces, para el acuerdo 2 tendríamos la tabla de tanto de pozos exploratorios, estratigráficos, y se hizo el cálculo con respecto al último semestre, que el promedio de la WTI fue 62.2, y eso nos da un valor de 9.683. Al multiplicar el puntaje por este 9.683 tenemos estos valores, y aquí empezamos a jugar con lo que empezamos a mirar cuál era el mejor modelo para nuestro sistema. Y descubrimos que el que mejor se amarra a todo lo que vimos en la base de datos de los 60 pozos, que son pozos tanto de pandemia como prepandemia, encontramos que la desviación estándar más la puntaje medio por cuenca es el que mejor se ajusta a esos valores que vimos en los reportes que cada una de las compañías compartieron en sus informes diarios. Y aquí estaría la relación que empezamos a encontrar con respecto al acuerdo 2 con la nueva propuesta. Entonces tendríamos cuencas que tienen una relación muy cercana, que sería por acá Llanos Orientales con 112%, que sería la diferencia entre los dos sistemas, 112%, y hay realmente zonas, por ejemplo la de Piedemonte, que está un valor de 671%. Y eso fue lo que se trató de corregir. Hay, por ejemplo, zonas por ejemplo, César Ranchería con 451% de valor superior. Y, por ejemplo, las zonas ahorita de zonas frontera también tienen ese problema de 293, por ejemplo, eso es para Valle Superior del Magdalena, y para la zona frontera tenemos acá Sinú, estaba allá otro, por ejemplo, Cauca-Patía tendría 694%, y eso fue lo que tratamos de realizar en esta nueva propuesta. Aquí voy a hacerle mi turno a mi compañero Daniel. Bueno, buenas tardes a todos. Lo que queremos acá mostrar es las modificaciones que se hizo a la tabla del artículo 33 del Acuerdo 2 de 2017 en cuanto a sísmica. Esta modificación está principalmente concentrada en las áreas TEAS. Los valores en cuanto a reprocesamiento sísmico 2D y 3D se mantienen igual que en la tabla anterior. Para los EMPs fueron modificadas ligeramente, sin embargo, aquí la concentración está principalmente de la modificación para los TEAS. Los puntos de sísmica 2D en las áreas de TEAS fueron ofertados por una cantidad de puntos mínimos por cuenca y no por kilómetro como estaba anteriormente. Entonces les voy a mostrar pues cómo se hizo esa metodología de cálculo de qué cantidad de puntos en sísmica se requieren por cada una de las áreas de los TEAS. Y para la sísmica 3D, en cuanto a relación con la sísmica 2D, se estableció esta vez por regla del dedo gordo y se dejó una regla de 1.6. Bueno, entonces como les comentaba, voy a enfocar principalmente en la parte de los TEAS y es simplemente mostrar cómo se hizo. Es a partir de lo que nosotros denominamos sísmica ortogonal. Nuevamente voy a hacer un zoom para mostrarles. Esta es un área del Chocó. Entonces, cálculo de sísmica ortogonal es requerir un mínimo de sísmica a partir de la suma de lo que nos daría a nosotros una línea de rumbo completa abarcando toda el área y una línea de buzamiento abarcando toda el área. Aquí nosotros tenemos los 3 bloques TEAS del Chocó y lo que hacemos nosotros es calcular, por ejemplo, para la primera área del Chocó S1-2 tenemos pues en línea de buzamiento 55 kilómetros y en línea de rumbo 55 kilómetros. Es decir, que en sísmica ortogonal para esta área tendríamos un total de 110 kilómetros, para la de abajo tendríamos 115 y para la de abajo tendríamos nuevamente 110.
Estos valores de sísmica ortogonal fueron adjudicados por cuenca. Entonces lo que se hizo fue tomar las áreas TEAS o las áreas disponibles, hacer la sumatoria y tomar un promedio y multiplicar por el número de puntos que había establecido por kilómetro. Entonces, para las áreas TEAS onshore se había establecido que por kilómetro equivalen a 4 puntos y para las áreas offshore por kilómetro equivale a 1 punto. En este orden de ideas, entonces se multiplicó el promedio de sísmica ortogonal de cada una de las cuencas por los puntos correspondientes, bien sea para onshore o bien sea para offshore. Para el caso del Chocó, donde el promedio son 110 kilómetros aproximadamente, pues se multiplicaba el kilómetro por 4 puntos, dándonos 440 puntos como mínimo para esta cuenca. Entonces, esto queda para la parte de las cuencas, para la parte de los TEAS, siendo pues todas naturalmente frontera. Para Caucapatía, 384 puntos. Para Chocó, como les comentaba, 440 puntos. Para la zona de Cordillera, el programa mínimo está en 252 puntos. Para las áreas de Tumaco, en 388. Para Urabá, en 252. Y para Baupés, Amazonas, según el mapa de tierras, es una zona que está totalmente en reserva ambiental. Recordemos que para las zonas offshore nosotros tenemos 1 punto por kilómetro, dando así que para zonas de menores a 200 metros de profundidad estaríamos en 220 puntos y para zonas de mayor de 200 metros estaríamos en 220. Estas dos, independientemente de la profundidad, pues los que trabajamos en la parte sísmica sabemos que no cambia operacionalmente nada el hecho de la profundidad. También, tal vez cambie un poco aumentar el offset o aumentar un poquito el tiempo de registro, pero eso no tiene mayores implicaciones en las cuestiones económicas. Es por esto que para ambos casos de offshore se ha dejado el mismo puntaje. Listo, esa es la parte de la modificación de la sísmica. Si tienen alguna pregunta, pues estaremos atentos aquí en el chat o estaremos atentos para poderla responder. Bueno, esta sería la tabla de propuesta ya incorporando la parte de pozos y la parte de sísmica. Entonces, tendremos también la parte de los valores el valor económico de exclusividad. El valor de económico de exclusividad. Entonces, para cada uno de los tipos de pozo estratigráfico, exploratorio, desarrollo y en la sísmica por punto. Entonces, pues, estos valores fueron calculados a partir del valor de punto del último semestre, que sería el primero del 2021, que tuvo un promedio de 62 puntos dólares el barril y serían 9.683 puntos. Ahora voy a mostrarles la comprobación del modelo. Entonces elegimos los dos pozos de offshore, que sería uno dentro de menos de 200 metros de tabla de agua, uno de más de 200 metros de tabla de agua, un pozo en valle inferior del Magdalena, uno en valle medio del Magdalena, uno en valle superior y uno en el llano. Entonces tendríamos, para los de offshore, tenemos un pozo que era Mapale 1, entonces tendríamos una profundidad de 12.280 pies, la fecha de perforación fue en el 2012, el costo del pozo, según los informes de ese pozo, fue de 70.9 millones de dólares. Con el acuerdo 2, la obligación para ese bloque sería 8.601 puntos, que equivaldría a 83.28 millones de dólares. Con el nuevo acuerdo tendríamos 7.237 puntos y eso equivaldría a casi 70.1 millones de dólares. Para los pozos de offshore de más de 200 metros tenemos el pozo Calazú, que tuvo una profundidad de 26.124 pies
fue perforado en el 2015 y el costo total de perforación de este pozo fue de 125 millones de dólares. Con el acuerdo 2 tendríamos un puntaje de 18.074 puntos y un costo de 175 millones de dólares. Con la propuesta nueva, tendríamos 13.515 puntos y un costo de 130 millones. Ahora la parte de onshore, iniciamos con el Valle Inferior del Magdalena con el Pozo Mulato 1, que tuvo una profundidad de 8.320 pies, fue perforado en el 2019, tuvo un costo de 6.5 millones. Según el acuerdo 2, la obligación sería de 1.000 puntos, que serían 9.6 millones de dólares. Con el nuevo acuerdo sería de 597 puntos y sería de 5.7 millones, que es bastante cercano el 5.7 al costo real del pozo, muy superior al que tenía en el acuerdo 2, que es lo que estamos tratando de arreglar con esta nueva tabla. Para el Valle Medio tenemos Boranda 3, un pozo de 13.000 pies, perforado en el 2019, de 5.8 millones de dólares. En el acuerdo 2 tendríamos 997 puntos, que equivaldrían a 9.6 millones de dólares. Y con el nuevo acuerdo tendríamos 680 puntos y serían 6.5 millones. Para el Valle Superior de Magdalena tendríamos Olini West 1 de 5.000 pies, fue perforado en el 2020, un costo de 1.7 millones. Según el acuerdo 2, el pozo en el Valle Superior de Magdalena sería de 1.114 puntos, que eso equivale a 10.786 millones de dólares. Con el nuevo acuerdo, tendríamos que para el Valle Superior del Magdalena, según lo que nosotros vimos en los pozos que se han perforado dentro de la cuenca, nuestro puntaje nos daría 380 puntos y esto equivale a 3.6 millones. Y para la cuenca llanos tenemos un pozo que se llama Daisy 1, de profundidad de 5.755 pies, perforado en el 2019, que costó 4.6 millones de dólares. El puntaje, según el acuerdo, sería de 648 puntos, que equivaldría a 6.2 millones de dólares. Y con nuestro nuevo acuerdo, serían 578 puntos y 5.6 millones de dólares. Esto nos refleja que hay cercanía entre los valores de nuestra nueva tabla con respecto a los valores de las bases de datos que nosotros teníamos. O sea, eso nos acerca mucho a la realidad que se vive en el país y no son los precios elevados que estamos viendo en la tabla del acuerdo 2. Entonces, acá volvemos a la conclusión que iniciamos en el comienzo y para destacar, pues, estamos muy seguros que estas tablas van a tener pues bastante acogida y esperamos tener mucha retroalimentación de los casos de cada una de las operadoras para que podamos construir una mejor tabla que la que estaba anteriormente. Entonces, no sé. Quiero leer un momento las conclusiones. Entonces, para que todos ya hayamos repasado. Listo, entonces voy a iniciar con la tabla de puntajes del acuerdo 33, del artículo 33 del acuerdo 2 del 2017, pues no refleja los costos actuales de los pozos y la sísmica, por lo tanto su modificación se hacía necesaria. Se utilizó una base de datos de los últimos 3 años, 60 pozos, para las estadísticas de costos de perforación y profundidades totales. Se generó un mapa de profundidades promedio utilizando el muestreo de 577 puntos de agrupaciones según su ubicación. Entonces tenemos bloques y campos de los pozos verticales registrados dentro de la base de datos de pozos de la EPIS. Se calculó el mapa de costos a partir de la relación de la gráfica de costos totales versus profundidad, utilizando el mapa de profundidades previamente generado. Se calculó el mapa de puntajes a partir de la relación de la gráfica de puntajes versus profundidades totales, utilizando el mapa de profundidades. Se compilaron estadísticamente los valores para generar una tabla de puntajes por unidad exploratoria para cada cuenca sedimentaria, que esa es nuestra nueva propuesta, y se actualizaron las tablas de puntajes de adquisición sísmica 2D y 3D, dependiendo de las necesidades de cada cuenca. Entonces, con esto... Yo no sé si quieras agregar... José, yo creo que si quieres, más bien damos paso a las preguntas que
tenemos ya varias preguntas y interesados, y un poco lo hacemos más dinámico el ejercicio. No, un último comentario, ¿no? Que estos costos no incluían... Sí, bueno, la base de datos que se hizo en estos, que se utilizó para los costos de los pozos, son los costos que se llevan hasta finalización de la perforación, o sea, hasta que el pozo llegó a TE, no tiene ningún tipo de pruebas, de completamientos, entonces, ni de locaciones, que es lo que logramos ver en cada uno de los informes que vimos. Listo, María Jimena. Bueno. Listo, bueno. Como les conté, la idea es un poco entrar al detalle las dudas que les hayan podido quedar. Tenemos en el chat de preguntas ya unas, y ya ahorita paso a los participantes y revisar quiénes están levantando la mano. Entonces, primero Jairo nos pregunta, ¿en el análisis involucraron pozos de desarrollo y exploratorios en el mismo algoritmo? Algunos pozos sí están en la parte de desarrollo, porque no, algunas cuencas están, pues, teníamos por la cantidad de pozos exploratorios, entonces también se metieron los pozos de desarrollo que están ahí dentro de la base de datos, pero la mayoría sí eran pozos exploratorios. Habían unos pocos, no tengo el número ahorita actual de cuántos eran de desarrollo, pero la mayoría eran exploratorios, tanto A3 como A2. Nos pregunta Giancarlo, la tabla original contempla unos puntajes que escasamente cubrían el costo de un pozo sin importar la cuenca. Y nos pone un ejemplo, pero la pregunta es, ¿para qué bajar los puntos en una nueva tabla, con lo cual se desincentiva cualquier tipo de inversión valorada en puntos o trasladada a valor en puntos? Repite la pregunta, María Jimena. Es que Giancarlo nos dice que la tabla como la tenemos ahorita escasamente cubre el costo de un pozo sin importar la cuenca. O sea, nos está diciendo que en este momento los puntos son más bien bajos. Y nos está diciendo que por qué lo queremos bajar más. Y creo que parte de la explicación y de lo que ustedes están hablando era en ese sentido de por qué es que estamos haciendo este ajuste. Pues la interpretación que nosotros tenemos es que que los precios que de la nueva tabla están más acorde a los precios del mercado hoy en día, especialmente para el grupo de compañías que están interesadas en hacer exploración, que entran por primera vez en una cuenca. Tal vez para las compañías que quieran efectuar traspasos de obligaciones de un área a otra, obviamente tener unos precios, la tabla no le es muy conveniente. Entonces tenemos esas dos figuras que depende del interés de cada compañía, le puede convenir o no le puede convenir, pero en principio, como estamos promoviendo que haya exploración, inversión en el país, pues obviamente nuestro interés es incentivar que la gente que llega por primera vez al país o que está en el país y quiere entrar a una nueva área tenga el incentivo de tener un puntaje bajo para tener un mayor incentivo. Perdónenme la redundancia. Listo, gracias. Los criterios de evaluación no se ajustan a la realidad de una operación y deberían estar ajustados a la cuenca y no generalizados a la región, pues es la caracterización de la cuenca en conjunto con los pozos offset lo que se podría dar un criterio de evaluación para, a ver si es para la cuenca. Ahí. Repite la pregunta, por favor. Que los criterios de evaluación no se ajustan a la realidad de una operación y deberían estar ajustados a la cuenta y no generalizados a la región. Ese es el punto de la pregunta. Por eso. Básicamente, no entiendo lo que la pregunta que la persona que pregunta, no le entiendo si es muy claro, pero lo que hemos tratado de hacer en este ejercicio, y obviamente para las personas que conocen las cuencas en el país, pues nosotros los agrupamos por cuencas, pero obviamente es muy difícil conseguir un solo valor de profundidad promedio en una cuenca cuando sabemos que podemos tener muchos pozos en diferentes posiciones geológicas con diferentes profundidades, pero el ejercicio lo que trató fue agrupar
como dijo Arles, una media, reunir, usar el valor de una media y de pronto más la desviación estándar de ese valor para poder cobijar el mayor número de pozos y tener un valor promedio, porque obviamente somos muy conscientes que tener un solo valor de profundidad por cuenca es algo que en un número es algo que obviamente puede favorecer a algunos que tienen pozos o que piensan objetivos a muy bajo profundidad y de punto de favorecer a los que tienen que hacer un pozo a mucha profundidad. Por lo tanto, buscar esa media más esa desviación estándar ha sido una tarea titánica y que trae el ejercicio de 3 años, de muchos años de perforación, de compilación, y hemos tratado de compilarlo más justo. Pero como si le entendí bien a la persona que pregunta, el ejercicio se hizo por cuencas, o sea, que en ningún momento hablamos de regiones, hablamos cuenca por cuenca. Preguntan que cuando, Giancarlos también tiene otra pregunta, pero que no es puntualmente de la tabla, sino de un tema de la propuesta que no estamos como discutiendo en este momento, de en qué momento quedan los valores. Por eso quiero darle la palabra a Andrés, pues pasar a la pregunta de Andrés, y es cuándo se va a actualizar los puntajes mínimos que aparecen hoy en el anexo B propuesto para este ciclo. Estamos en el ejercicio, es parte del desarrollo de lo que estamos trabajando, poder tener el documento lo más adelantado posible. Para los casos de solicitudes de traslados de inversión que ya se encuentran en evaluación por parte de la NH, la versión de la tabla del artículo 33 que aplicará, ¿sería la del momento en la que se envió la solicitud o cambiaría el momento en que esta nueva tabla sea aprobada y debe formularse la actividad propuesta trasladada? Una vez esta tabla sea publicada, tendrá un efecto y pues como todos los documentos que hacen parte del proceso, a futuro no tienen efectos retroactivos y no se ha contemplado de esa manera tampoco. El cambio de la tabla tiene una afectación muy grande para los traslados que se hagan en el futuro. ¿Han evaluado cómo aplicar esta tabla en esos casos? Creo que José lo acaba de decir, sabemos que tenemos 2 temas importantes, traslados y actividad exploratoria. En este momento y la ronda sobre lo que estamos trabajando, pues estamos trabajando en esta actividad exploratoria que esperamos se pueda adelantar y activar de manera efectiva en Colombia. Sabemos que el tema del traslado es importante y lo tenemos en el radar y lo estamos igual analizando. No son... nos habla de que hay unos pozos, Giancarlo nos habla de que hay algunos pozos que por su, pues por algún tema técnico o por su ubicación ambiental, dice, también deben ser desviados y por lo tanto no se ajustan a los modelos presentados. O sea, hay pozos desviados que si ustedes lo tuvieron en cuenta, y entiendo, lo dice él, que no se ajusta a lo propuesto. Sí, no, como le comentábamos a Giancarlo, obviamente esas situaciones se pueden presentar y los extremos en la estadística puede dar lugar a casos extremos y casos como ese, pero el valor de puntos que se escoge fue el de la media más la desviación estándar. Okay. De Martín Londoño de Parex nos dice: el puntaje de los pozos de Piedemonte en la propuesta no refleja los costos reales de una perforación en esta cuenca. A realizar la conversión con la tabla WTI promedio arroja un valor de 10 millones, aproximadamente, cuando un pozo en dicha cuenca vale más de 40. Lo propio ocurre con las cuencas del Magdalena Medio y Valle Inferior del Magdalena, donde los costos reales exceden los valores que resultan de la conversión. Se tienen los siguientes interrogantes: ¿de dónde se obtuvieron los costos de los pozos exploratorios de Piedemonte? Creo que la primera pregunta. ¿Se tuvieron en cuenta los certificados de revisor fiscal presentados por las compañías con los valores reales de los costos reales de los pozos y sísmica? Y el caso de Boranda 3 no refleja un valor real, pues se perforó desde un pad existente, por lo cual se tuvo un ahorro de más de 1.5 millones. Nuestros pozos en Valle Inferior del Magdalena exceden los 16 millones. Creo que un poco, bueno, les doy la palabra. O les vuelvo a repetir las preguntas. No, tranquilo. No, pues tenemos un problema para la parte de Piedemonte, pues no hay muchos pozos dentro del Piedemonte
que hemos tenido oportunidad de utilizar, pero sí teníamos varios de las cercanías de Capachos. Y esos fueron los que ahorita estamos trabajando para mirar ese caso puntual de los pozos de Piedemonte, porque también se nos hizo que de pronto los valores estaban muy bajos, pero no eran los valores que están en la tabla anterior, que eran demasiado excesivos, porque sí es posible que un pozo pueda valer 60 millones, pero la realidad es que estamos hablando de que los pozos puedan ser mucho menores dependiendo de cómo sea pues, la eficiencia del operador. Entonces, se está trabajando ahorita en un nuevo modelo para esta parte de Piedemonte, que son casos muy específicos, porque no se pueden tomar los datos de la cuenca Llanos, porque ya son unas zonas muy profundas, y tampoco los datos de la parte cordillera, porque tampoco son los parte cordillera, son demasiado someros. Entonces siempre se está trabajando solo en esa zona para poder cobijar eso. Y además para los otros pozos hay que empezar a revisar la parte de aumentar un poco la base de datos, porque sí hay problemas con la base de datos, pero es por la falta de información. Estamos tratando de hacer una compilación mayor para poder aumentar eso y poder generar mejor la calibración de esos pozos. Listo, muchas gracias. Catalina nos pregunta, buenas tardes, quisiéramos saber si es posible incluir puntajes para pozos en cada cuenca que ya cuenten con plataformas, obras civiles, etcétera. Esto es importante porque cuando se va a hacer un traslado muchas veces es a contratos que ya tienen infraestructura y tienen ya plataformas construidas y entonces los pozos tienen los valores menores que si se tratara de un pozo que requiere obras civiles y plataforma. Muchas gracias. Nos pregunta. Sí, sería pues, obviamente si eso se considerara, entraríamos, como te digo, en un mundo sin fin, porque cada compañía vendría a incluir en la ecuación una cantidad de componentes que hace que incluyen estos costos o las obligaciones que pueda tener con la agencia. Básicamente esta tabla, como fue construida, del acuerdo de 2017, incluye es el costo del pie del dólar por pie y únicamente perforación, porque obviamente tenemos muchos ejemplos extremos por todo lado. Pues, hay pozos que cuesta más la locación que el mismo pozo. Eso, el acceso, la simple vía puede costar 2 veces lo que costó el pozo y igualmente las plataformas, como comenta, son casos muy puntuales y obviamente la tabla trata de llevar, como les dije, una media y la desviación estándar. Ok, tenemos la pregunta. Convencionales con puntaje propio y de puntos que trae la convencional. Pues al realizar la cuestión con el WP superior a 5 millones por pozo exploratorio, ¿han contemplado la revisión de esta situación? Estos valores adicionales que tiene la tabla cuando hay conversiones a no convencionales. Hasta el momento eso no ha sido parte del ejercicio, ese ejercicio. No convencional no está incluido en esta tabla, solo convencional. Okay. Bueno, Jesús estaba preguntando, ¿alguien con la? Voy a pasar acá a ver si tenemos a alguien con la mano levantada que quiere intervenir. Nos quedan 7 minutos. Paso aquí a los participantes. Llegó otra respuesta acá, de Jairo. No creo que sea viable estandarizar un pozo promedio con un pozo exploratorio y es el consenso de las personas que han dado su opinión. Es una opinión de Jairo Rodríguez. Y me voy a los participantes a ver si tengo a alguien con la mano. Pues hablamos, Daniel, hablamos de un porcentaje de pozos de desarrollo. ¿Tienes el micrófono abierto, José? Sí, perdón. ¿Lo pueden cerrar mientras damos paso? Jesús, ¿me ayudas, por favor, con las personas que tienen la mano levantada a abrir el micrófono? Dice, tenemos al señor Fran Solanos. Voy a permitirle hablar, entonces, permítame. Listo, no sé si el señor Fran ya puede activar su micrófono.
como tal, ya pasó el panel, no sé si quiere intervenir. Bueno, voy a volver mientras... Sí, buenas tardes. Ya tengo el micrófono. Sí, señor Frank, lo escuchamos. Gracias. Pregunta. Con respecto a la tabla presentada hoy del artículo 33, en la adenda número 20 de los términos de referencia publicada el 11 de agosto, no se menciona nada de valor económico de exclusividad. Pareciera que se hubiera dejado los mismos términos del ciclo número 3. Mi pregunta es si para el ciclo número 4 vamos a tener en cuenta propuestas por puntos como se hicieron en los ciclos anteriores, o eso se va a corregir en una nueva adenda y vamos a tener en cuenta el valor económico de exclusividad con los valores de la tabla presentada hoy. Bueno, efectivamente estamos en el proceso de expedición de estos ajustes, pero será ajustado, como lo acabas de decir. Esto es parte de la propuesta de ajustes que se publicó para comentarios de la industria. Tengo acá, estaba revisando que en el chat tengo otras preguntas y voy a proceder en estos 4 minutos que nos quedan. Entonces, no parecen verse reflejados en esta tabla, eso ya lo hablamos, de todas formas no reflejan reales. Versus el costo real. Ya los puntados de los costos de adquisición de datos de sísmica 3D en los piedemontes deberían tener un puntaje diferente. Todo esto son como recomendaciones, alertas que las vamos a tener en cuenta. No las estoy leyendo todas, pero efectivamente quedan en nuestro chat y hacen parte del ejercicio interno que hacemos al cerrar estos espacios de discusión con todos los interesados. Listo, yo creo que no, voy a volver a preguntas y respuestas, a ver si tenemos otra. Nos preguntan que si volvemos al sistema de puntos, la tabla, como lo explicaba Arles en su momento, lo que nos da es, nos permite proyectar lo que el valor económico de exclusividad significaría, porque pues la tabla no se elimina. La tabla es el vehículo mediante el cual vamos a poder identificar cuál es el valor económico de exclusividad para la actividad propuesta por las empresas. Y eso es parte del ejercicio que él hizo de presentarnos como esa proyección o cómo quedaría. Así es, Arles, ¿verdad? Cuando hablaste de la... Sí, sí, señor. Listo, pues ya creo que con esas preguntas, como lo dijo José Miguel, igual el correo de la vicepresidenta, pues de la Ronda Colombia 2021 está abierto, estamos trabajando, el periodo de observaciones ya se cerró, pero como pueden ver, seguimos trabajando en el tema, seguimos dándole el estudio y pues dedicarle el tiempo que esto requiere, porque sabemos que era algo que la industria venía pidiendo hace mucho tiempo, es un ejercicio que no es muy fácil, como lo explicamos, hay muchas variables que entran en juego, cada condición de las empresas pues también es importante y solo ustedes pues saben hasta qué punto esto los beneficia de mayor medida, pero aún así seguimos nosotros trabajando buscando un punto medio que sea el ideal para todos y para en el marco de esta Ronda Colombia 2021 pues los favorezca a todos los involucrados interesados en participar en ella. Entonces no me queda más sino dar las gracias al equipo técnico por haberme acompañado en este espacio y a todos los participantes. Y vuelvo a decir que estamos atentos a de ellos que conocen, información se va a publicar, como lo dije en español y en inglés, y pueden a través de cualquier canal de los correos electrónicos observar. Hasta luego y muchas gracias a todos.